En el programa anterior hablamos de la denominada campaña del 33, que inició con una ofensiva boliviana de gran fuerza que chocó con la muralla infranqueable que impusieron los paraguayos en batallas memorables como fueron las de Toledo, Gondra y Nanagua, fortines que nunca fueron capturados por los bolivianos. Luego de la exitosa defensa de sus posiciones, el comandante Estigarribia volvió a pasar la ofensiva, obteniendo resonantes victorias como las de Pampa Grande y Campo Vía. En este capítulo de Tebegrafía del Paraguay hablaremos de las acciones bélicas que tuvieron lugar en el año 1934. En ese tiempo, las fuerzas paraguayas iniciaron un avance arrollador, obligando al enemigo a retroceder hasta su propio territorio gracias a victorias contundentes como la ocurrida en El Carmen. Recordemos que tras la gran victoria paraguaya en Campo Vía, donde 2 regimientos bolivianos se vieron obligados a rendirse a sus enemigos, el gobierno del presidente Eusebio Ayala presentó a su par boliviano Daniel Salamanca una propuesta de tregua que duraría hasta los primeros días de enero de 1934. En esos momentos, la realidad de los países contendientes era muy distinta. Bolivia, que se limitó a entrar a la guerra con una convocatoria parcial de sus fuerzas, perdió casi decenas de miles de hombres en los primeros 18 meses de la contienda. Según la concepción del mando boliviano, ellos solo estaban en capacidad de mantener a 5.000 hombres en el Chaco, y esto les jugaría en contra a lo largo del conflicto. La situación económica boliviana era buena en comparación a la de su enemigo, y razón por la cual, durante los 3 años de la guerra, no cesó en sus compras de armas, municiones y utensilios necesarios en el frente de batalla. Pero la situación social no era la mejor. La población de las principales ciudades de Bolivia, que en principio apoyó con manifestaciones el proyecto del gobierno de Salamanca de llevar la guerra al corazón del Chaco. Lo insólito fue que muchos de los entusiastas que solicitaron armas para marchar a combatir a la primera línea no lo hicieron y, por el contrario, al conocerse las primeras derrotas del ejército boliviano, se rasgaron las vestiduras con posturas llenas de hipocresía. Por otra parte, desde antes del inicio de la guerra, ya se dieron las primeras muestras de descontento que existía en las poblaciones indígenas. Y cuando la necesidad empezó a obligar la incorporación de nativos del altiplano para el servicio del ejército, los reclamos no se hicieron esperar. Durante el conflicto del Chaco, el gobierno de Salamanca no solo tuvo que atender la guerra, sino también los conflictos sociales que conmovieron profundamente a la población tanto de la ciudad como del área rural, motivada por los continuos reclamos por la condición de vida del campesinado, la tenencia de la tierra y el reclutamiento obligatorio, entre otros. Por el lado paraguayo, la escasez de fondos para el gasto del ejército, además de la pobre infraestructura, no daban posibilidad a que los paraguayos inicien un avance que les concediera una victoria definitiva. En cambio, la situación social era favorable a los designios de la guerra, ya que la población respondía con ferviente patriotismo a las diversas convocatorias realizadas desde el Estado Mayor. La principal ventaja paraguaya fue la excelente organización en el reclutamiento y el envío de tropas hasta el frente de batalla. El recorrido, que a las fuerzas bolivianas les tomaba entre 2 y 3 meses, las tropas nacionales lo hacían en 10 días como máximo. Normalmente, el proceso para llegar al Chaco era el embarque de las tropas en los puertos de Asunción o Concepción, en los buques cañoneros Humaitá, Paraguay y Tacuarí, y su traslado hasta Puerto Casado.
Una vez en el lugar recorrían un trayecto de más de 100 kilómetros en tren a este lugar conocido como Punta Rieles y de ahí se trasladaban hasta Isla Poí, centro neurálgico del comando militar en el Chaco. El Chaco actualmente representa aproximadamente el 60% del territorio paraguayo, pero a lo largo de la historia nunca alojó una población de importancia en sus tierras. En los días de la guerra, la población presente en el Chaco estaba dividida en 3 grupos: los paraguayos, los nativos indígenas y los menonitas. La presencia de este último grupo, integrado en su totalidad por inmigrantes de origen europeo, era la más reciente, ya que llegaron al Paraguay el último día del año 1926 y lograron asentarse recién a mediados de 1928, apenas 4 años antes del inicio de las hostilidades. Las poblaciones menonitas vivieron de cerca las penurias de la guerra, ya que algunas de las batallas libradas entre 1932 y 1933 se desarrollaron en las inmediaciones de las colonias. Es interesante conocer el rol que jugaron los colonos durante el conflicto con Bolivia, porque si bien su religión es contraria a cualquier tipo de actividad bélica, el papel que desempeñaron fue de suma importancia para el ejército paraguayo. Los menonitas provienen de una secta anabaptista creada en 1536 en Holanda por Menno Simons, de quien tomará el nombre, a fin de distinguirse de otros grupos anabaptistas surgidos en la misma época en Europa. La aplicación de las doctrinas de Menno, como la educación en alemán y principalmente el rechazo al servicio militar y una actitud pacifista, valdrá a sus adeptos sufrir, a partir de fines del siglo XIX, en ciertos países donde eran numerosos, como Rusia, Alemania o Canadá, medidas vejatorias y hasta persecución, lo que les incitará, desde comienzos del siglo XX, a buscar principalmente en América del Sur el asilo en el cual podrían someterse con total tranquilidad a los principios morales que guiaban su vida. En 1919, la comunidad menonita del Canadá, obligada por las autoridades del país al servicio militar que acababa de ser instituido, comenzó a buscar un nuevo país en el cual asentarse. Tras arduas negociaciones, en 1921 Paraguay aceptó la llegada de los colonos menonitas y mediante la ley número 514, adoptada el 22 de julio del mismo año por el Congreso Nacional, fue permitido a los menonitas que se instalen en grupo o separadamente con todos los derechos y privilegios solicitados. Las tierras a las que fueron destinados los colonos era un territorio en litigio con Bolivia, por lo que la presencia de estos, como lo explicó en su momento el presidente Manuel Gondra, era de sumo interés para el Paraguay. El hecho de que Bolivia entraba más y más al Chaco y estaba en peligro de Paraguay perder el Chaco, dice claramente, va a ser un arma muy eficiente contra el avance de los bolivianos. Porque Paraguay va a ser el primero que puebla el Chaco. Y el que puebla una región tiene el primer derecho a eso internacionalmente. Así que internacionalmente se va a defender a Paraguay con la población de los menonitas en el Chaco. Lo curioso del caso es que los menonitas no tenían idea de la disputa, hasta ese momento diplomática, por la posesión del Chaco. Pero la presencia de los colonizadores no pasó desapercibida para los bolivianos, a tal punto que cuando un grupo de menonitas que escapó de Rusia, al querer abordar en Francia el barco que los traería al Paraguay, el cónsul de Bolivia les impidió hacerlo, alegando que los menonitas iban a poblar territorio boliviano y que por consiguiente necesitaban el permiso oficial de su país. Se produjeron algunos contratiempos, pero finalmente pudo salir el barco, con la anécdota de que cada uno de los viajeros iba provisto de 2 visas para entrar al Chaco, una expedida por el Paraguay y otra por Bolivia, una situación verdaderamente insólita. Esto se supo en Asunción,
Y como resultado, el gobierno de Paraguay rompió relaciones con Bolivia en abril de 1932. Como dijimos antes, los menonitas se asentaron en el Chaco en 1928 y al inicio de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia, vivieron de cerca la primera gran batalla de la guerra, Boquerón. Cuando estalló la guerra, la totalidad de los colonos se encontraban en territorio controlado por el Paraguay. Loma Plata, la primer colonia menonita, quedaba a solo algunos kilómetros de Isla Poí, y al mismo tiempo se encontraban a corta distancia de algunos puestos de avanzada bolivianos. Y estaban los menonitas ahí como en un sándwich. De este lado estaban los paraguayos, del otro lado entraron los bolivianos y ahí entre medio estaban. Y el gobierno dio inmediatamente, al comenzar la guerra, orden que Estigarribia ocupara todo el territorio de las colonias menonitas para asegurar el apoyo logístico de esta gente. Y así se hizo, aunque de un lado los bolivianos ya habían entrado, pero no lo habían ocupado, aunque esta había sido su intención. Apartados del conflicto por sus principios de vida, se limitaron a conservar durante las hostilidades la neutralidad que pregonaban, pero no les impedirán simpatizar con la causa del Paraguay ni comercializar gran parte de sus productos con el ejército. Todo lo que producían los menonitas en el Chaco en ese tiempo, todo se vendía al ejército. A pesar de ser pacifistas, el aporte de los menonitas durante la guerra fue de vital importancia para la victoria paraguaya. Hay algunos internacionales en aquel tiempo que creen que sin la presencia de los menonitas en el Chaco, Paraguay no podría haber ganado la guerra. Si eso es cierto o no, va a haber diferentes opiniones, pero sí la presencia de los menonitas en el Chaco era sumamente importante para asegurar el Chaco para el Paraguay. Pero los beneficios no fueron solo para los militares. Los colonos también sacaron provecho a la presencia del ejército en el Chaco. Además del aspecto económico, la población menonita, que desde su llegada sufrió todo tipo de pestes y enfermedades tropicales que desconocían, fueron atendidos por médicos del ejército. También fue la guerra quien propició el primer encuentro entre los paraguayos y los menonitas, marcando el inicio de un excelente relacionamiento entre ambas culturas. Al finalizar el armisticio el 6 de enero de 1934, fracasadas las gestiones diplomáticas, el ejército paraguayo reanudó de manera lenta la persecución de los bolivianos y ocuparon los fortines abandonados, Platanillos, Loa, Bolívar, Camacho y otros. En la persecución de los bolivianos, el ejército paraguayo avanzó en 3 frentes. Tanto el avance paraguayo como la retirada boliviana fueron realizadas con suma lentitud por las adversas condiciones de tiempo y del terreno. Los bolivianos trataron de contener la ofensiva paraguaya en la línea Margariños, La China, pero fueron vencidos y tuvieron que retroceder hasta formar una nueva línea defensiva en Campo Jurado. En este mismo lugar, los 2 comandantes de cuerpo de ejército boliviano, el coronel David Toro Ruilova y el coronel Bernardino Bilbao Rioja, hicieron formar su tropa, hicieron sonar los himnos marciales del himno nacional boliviano y juraron de que jamás iba a caer estas fortificaciones en manos del ejército paraguayo. Por eso este lugar se llama Campo Jurado. Nunca iba a caer esto en manos del ejército paraguayo, pero el genio del general Estigarribia muy pronto sondeó las fortificaciones y enseguida se dio cuenta que así, haciendo ataques frontales, no iba a tomar Campo Jurado. Entonces hizo un rodeo
empezó a venir desde Camacho con el segundo cuerpo, pero tuvo mala suerte porque la aviación boliviana descubrió que estaba viniendo el segundo cuerpo para acercar a los dos cuerpos de ejército y lo iba a tomar sin disparar un solo tiro. Entonces la aviación boliviana manda su informe al Comando Superior Boliviano, le comunica eso a los dos comandos y rápidamente los dos cuerpos se dirigen en una retirada hasta Valliviano. La acumulación de tropas bolivianas en Cañada Tarija y Garrapatal entrañaba serios peligros para el flanco derecho paraguayo. Para despejar la situación, Estigarribia dispuso un movimiento ofensivo. El 27 de marzo de 1934, después de interceptar el camino de retaguardia, las fuerzas paraguayas se apoderaron de Cañada Tarija, tomando prisioneros a los contingentes que defendían la posición. Cañada Tarija es una batalla que marcó con una rutilante victoria la ofensiva paraguaya hacia el norte. Las tropas bolivianas que en ese momento estaban resguardando el flanco derecho de las tropas bolivianas que estaban en Campo Jurado, cayeron en poder de nuestras tropas. Fueron copadas por el ejército paraguayo, en donde el comando boliviano, no aguantando lo que ocurría, se suicidó. El 28 de marzo también cayó Garrapatal, obligando a los bolivianos a retroceder nuevamente, formando una nueva línea a pocos kilómetros del fortín valliviano. En este punto se detuvo el avance paraguayo debido a la falta de agua. La nueva línea defensiva boliviana tenía una debilidad y era el espacio abierto de los dos cuerpos de ejército que defendían Valliviano. El comando paraguayo constató esta brecha y decidió realizar una maniobra penetrante por él hasta el río Pilcomayo para obligar a rendirse al primer cuerpo que defendía Valliviano. Pero la aviación boliviana descubrió la picada oculta en el bosque y la que se trabajaba por las noches. En mayo de 1934, fuerzas bolivianas comandadas por el coronel Bilbao Rioja inició una trampa para la segunda división paraguaya y rodeó la unidad en Cañada Strongest, en el centro del Chaco. Fue una audaz maniobra boliviana en el cual, si es que salía bien, hubiera caído todo el ejército paraguayo en un cerco impresionante y rápido que hicieron los bolivianos. No ocurrió eso mediante el azar y la valentía del capitán Joel Estigarribia, que justo estaba en el lugar donde debía realizarse el abrazo de las dos divisiones para que caiga totalmente todo el cuerpo de ejército paraguayo. El combate tuvo lugar desde el 18 al 25 de mayo y su resultado fue una victoria del ejército boliviano, que logró tomar como prisioneros aproximadamente a 1.500 soldados paraguayos e infligieron 600 bajas entre muertos y heridos. En la batalla de Strongest se produce el primer y único revés del ejército paraguayo, donde cayeron el RI-10 Sauce, el RC-9 Capitán Vado y el batallón del capitán Joel Estigarribia. Mediante la acción del capitán Joel Estigarribia, las dos tenazas del ejército boliviano no encerró a todo el primer cuerpo de ejército paraguayo. Mediante esa valerosa acción hasta último momento que permitió el escurrimiento del cuerpo de ejército paraguayo, es el primer cuerpo donde se pudieron escaparse la séptima y la segunda división, o si no iba a caer completamente en manos del enemigo. Pero el capitán Joel Estigarribia tuvo que rendirse. Los propios bolivianos le rindieron honores al capitán paraguayo por su valentía y su decisión. Si
bien la batalla de Cañada Strongest no fue un éxito completo, ya que se buscaba la derrota de todo un cuerpo del ejército enemigo, su resultado parcial tonificó la moral de los combatientes bolivianos, así como la de la población civil del país. El 8 de julio de 1934, los paraguayos reanudaron la ofensiva en Vallivián, atacando en 3 sectores con gran ímpetu. 2 días después, se logró romper la línea defensiva, pero un contraataque boliviano logró detener el avance paraguayo, con el resultado de numerosas pérdidas en ambas partes. Al parecer, Vallivián era inexpugnable por su fuerza, y Estigarribia comenzó a concebir una maniobra destinada a flanquearlo por su extrema izquierda. A pesar de la inferioridad numérica en hombres, el comandante paraguayo no quiso detener las operaciones ofensivas. Por tal motivo, ordenó al teniente coronel Rafael Franco que con el segundo cuerpo de ejército avanzara hacia el noroeste con el objeto de traer hacia él importantes masas de fuerzas enemigas y debilitar así los otros frentes. Franco inició su ofensiva el 14 de agosto partiendo de La Falle y capturando Picuiba al día siguiente. La temeraria y sorpresiva operación causó estupor en el comando boliviano, que fue cediendo el terreno. El 27 de agosto, y luego de recorrer 160 kilómetros, Franco y sus hombres llegaron a las famosas cordilleras de los Chiriguanos, límite natural del Chaco, y en ese punto detienen su avance debido a los problemas de logística. Los bolivianos, alarmados y desesperados, extraen apresuradamente tropas de los sectores del sur y central, cumpliéndose así los deseos de Estigarribia. Algunos altos jefes bolivianos llegaron a proponer al presidente Salamanca el repliegue de todo el ejército a la línea Villamontes-Carandaitú y en ese punto buscar la firma de la paz. En los primeros días de septiembre de 1934, el coronel David Toro, con 12.000 hombres, inició una ofensiva en la zona de Carandaitú, logrando encerrar a los 1.600 hombres de la 6ª División Paraguaya al mando del mayor Feliciano Morales en la localidad de Puesto Burro. Pero los paraguayos lograron zafar el cerco. El 22 de septiembre, las fuerzas del coronel Toro cercan nuevamente a la 6ª División, pero esta vez en Algodonal, al mando del teniente coronel Paulino Antola. Al día siguiente, las unidades paraguayas rompen el cerco y luego de matar a 200 bolivianos, se logran escapar por los matorrales. Días después, el 5 de octubre, fuerzas paraguayas al mando del teniente primero Wenceslao López capturaron Ingavi, hoy conocido como La Gerenza, y de esta manera anularon el peligro boliviano que apuntaba hacia el sur amenazando la retaguardia paraguaya. Mientras tanto, 2 divisiones paraguayas van cediendo lentamente terreno hacia Irendagüe, lugar que hoy es General E.A. Garay. El Carmen es la batalla más célebre de la Guerra del Chaco, estudiada en cientos de universidades militares. Figura entre las batallas más notables en toda la historia bélica del mundo, en el cual el general Estigarribia fue considerado genio militar por la brillante actuación de su fuerza. La batalla del Carmen en la Guerra del Chaco fue una de las maniobras mejor ejecutadas por el ejército paraguayo, tanto desde el punto de vista estratégico como del táctico. En lo estratégico, porque se trató de la ruptura central del dispositivo boliviano en el Chaco, con la amenaza de copar todas sus fuerzas ubicadas al sur si no se retiraban rápidamente. Desde el punto de vista táctico, porque consistió en un doble envolvimiento por los flancos y posterior cerco y aniquilamiento de 2 divisiones bolivianas, basado en un exhaustivo reconocimiento previo del terreno con escasa detección enemiga.
A principios de noviembre de 1934, la disposición estratégica de las fuerzas bolivianas en el teatro de operaciones había llegado al punto deseado por el general Estigarribia desde mediados de agosto, cuando había ordenado el avance del segundo cuerpo al mando de Franco. El 6 de noviembre se inició la ofensiva boliviana contra el segundo cuerpo de ejército paraguayo. Por el norte, los 8.000 hombres y por el sur, 12.000, se dispusieron a liquidar a las tropas del coronel Franco, lo que obligó a los paraguayos a retroceder hasta Grendahue, donde fue cercado el día 9. Esa misma noche, unos 300 soldados encontraron un claro hacia el sur, por donde lograron escapar. Y 2 días más tarde, el total de las tropas lograron burlar, una vez más, el cerco enemigo. Los paraguayos ocuparon nuevas posiciones en Picuiba, actual Nueva Asunción, donde recibieron el valioso refuerzo. Luego de las operaciones, la situación era la siguiente. En el sur, importantes fuerzas bolivianas seguían estacionadas pasivamente en Vallivián y sus alrededores, mientras en el sector noreste el poderoso cuerpo de caballería boliviano al mando del coronel Toro seguía persiguiendo incansablemente al coronel Franco, lo que lo alejaba hacia el este y debilitaba cada vez más el sector central. Con el objeto de aprovechar este desequilibrio estratégico, Estigarribia ordenó al primer cuerpo paraguayo del coronel Fernández que emprendiera un cuidadoso trabajo de exploración sobre la retaguardia de la primera división de reserva boliviana al mando del coronel Zacarías Murillo. Luego de los informes favorables de las patrullas, Estigarribia ordenó el inicio del envolvimiento. Fue un duro golpe para el ejército boliviano. Se fijó con la primera y la segunda división de infantería a las 2 divisiones de reserva y la 10ª división boliviana, y se realizó el envolvimiento con 2 divisiones. Por el norte, con la 8ª división comandada por el famoso coronel Eugenio Alejandrino Garay, y por el sur con la 2ª división. Esas divisiones anteriormente, antes de salir de la base, enviaron patrulleros para que conozcan bien el lugar donde se iban a operar. Y por eso, cuando uno estudia la batalla del Carmen, antes de comenzar la batalla, se estudian las famosas patrullas del teniente primero Jerónimo Vidal y de Cecilio Escobar Roa. Ellos fueron a conocer el terreno en donde se iba a operar. Y mediante sus informaciones, el general Estigarribia se dio cuenta que una de las divisiones bolivianas estaban totalmente aisladas. Quiere decir que si atacaba ahí, no iba a poder haber otras unidades que iban a poder auxiliarla. Pero el azar también fue paraguayo e hizo que una de las divisiones, tratando de auxiliar a la división que estaba totalmente cercada, vinieran a entrar en el cerco y allí cayeron